Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad presentamos la ponencia que tan generosamente ha compartido Luis de Miguel Ortega. Luis de Miguel Ortega es jurista y enfermero especializado en Derecho Sanitario, fundador de Scabellum, Asociación en Defensa del Ciudadano y el Paciente. El título de la ponencia de Luis de Miguel es Sistemas jurídicos alternativos para una distopía. Y sin más, los dejo en compañía de Luis de Miguel Ortega, agradeciéndoles una vez más por vuestra compañía y que lo disfruten. Para mí es un honor y un placer, un privilegio también poder participar en este congreso sobre la sociedad distópica y sobre lo que estamos viviendo y sobre las posibilidades que hay de futuro. Este primer congreso internacional de conciencia y sociedad distópica creo que es una oportunidad muy importante para que todos hagamos un resumen no solo de lo que ha ocurrido, sino de las causas también y de los proyectos de futuro que nos pueden ayudar a salir de este problema. Mi ponencia quizás sea la más aburrida o la más estéril de todas porque tiene que ver con la justicia. Todos estamos viendo que dentro de esta crisis que estamos viviendo, pues la justicia es una parte importante de esta crisis, ¿no? Y que evidentemente hay que dedicarle unos minutillos a poder reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, vamos a darle una vuelta a qué es lo que está pasando en la justicia y sobre todo qué importancia tiene de cara a buscar una solución congruente con lo que está pasando, congruente con lo que necesita la sociedad, sobre todo especialmente de cara a la justicia, ¿no? He preparado unas diapositivas para que sea un poco más visual y podáis ver de alguna manera, de una manera visual, de qué vamos a hablar. Y bueno, pues esta es la ponencia de la que vamos a hablar. En primer lugar, bueno, pues muchas gracias, como os he dicho, por esta oportunidad de participar en este primer congreso gratuito sobre esta sociedad distópica que estamos viviendo, ¿no? Y gracias a los autores del libro y de esta idea. El título de la ponencia es sobre los sistemas jurídicos alternativos para una distopía. No nos da tiempo a profundizar en demasía sobre esto, pero sí que nos permite este tiempo que nos han otorgado, pues por lo menos hacer una aclaración de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa y qué es lo que debería pasar, hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Una de las grandes preocupaciones es el colapso absoluto del sistema jurídico junto con el resto de servicios públicos. No es de extrañar que todos los servicios públicos hayan colapsado prácticamente a la misma velocidad en esta crisis. Y en un trabajo de fin de máster de la abogacía nos centramos en el estudio de la responsabilidad de los jueces en la protohistoria del pueblo judío. Y la verdad es que fue una experiencia muy agradable en tanto en cuanto descubrimos un mundo anterior al derecho romano muy congruente, muy sensato y que quizás pueda servir de modelo para cualquier sistema de justicia alternativo a lo que tenemos ahora. Evidentemente no incorporando todo el acervo jurídico que tenían entonces, porque no es apropiado, no es adaptado a nuestro tiempo, pero sí algunas ideas que luego desarrollaremos junto con otras cuestiones, ¿no? Hechos no controvertidos en cuanto a la pandemia o a la crisis que estamos viviendo, pues que el Estado ha crecido de una manera desmesurada en todos los aspectos. No solo en aspecto práctico en cuanto a servicios públicos, sino también en la interferencia del gobierno en toda actividad privada. En cuanto, por ejemplo, a los sistemas de gestión económica, ¿no? La gestión tributaria, el Estado ha crecido absolutamente, como he dicho, no solo en los servicios que presta, sino también en la capacidad que tiene para influir en la sociedad y para tomar decisiones. De hecho, ahora mismo las decisiones se están tomando sin ningún tipo de consenso político, sin que nadie haya votado previamente que este es el futuro o este es el sistema que deseamos. Por otra parte, los servicios públicos se han vuelto exclusivos y excluyentes, o queda un mínimo un porcentaje a la iniciativa privada.
o alternativas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la educación, pues es educación pública o concertada. ¿Alternativas a la educación ahora mismo? No hay, no hay grandes posibilidades. Existen algunos restos, algunas iniciativas, pero realmente la alternativa al sistema público o controlado por lo público es minoritaria, muy minoritaria. ¿Hay posibilidades de una sanidad privada, realmente privada, alternativa? No. Existe una sanidad pública y una sanidad privada que de alguna manera también está concertada o coordinada por el sector público. Por eso se llama a todo el conjunto Sistema Nacional de Salud, ¿no? ¿Existe alguna alternativa al Sistema Nacional de Salud de sanidad pública privada? No. Realmente no existe esa alternativa. En cuanto a la justicia, podemos decir otro tanto de lo mismo. ¿Existe una alternativa a este modelo de justicia, a este modelo de administración de justicia que tenemos en España? Pues evidentemente parece que no, quitando algunas iniciativas para sistemas arbitrales y de mediación, pero que han quedado en nada porque todo ha sido abducido por los colegios de abogados y por las organizaciones judiciales, ¿no? Más hechos no controvertidos. Bueno, pues que el crecimiento económico de Occidente, España, por ejemplo, se basa y se está basando desde hace ya décadas en la deuda y en la especulación. Los gobernantes saben perfectamente que estamos endeudados. Los gobernantes siguen endeudándose, pero no solo para dentro de su legislatura, porque sería lícito que un gobernante pidiese un crédito al Banco Central Europeo o cualquier otra entidad de crédito para su propia gestión durante su mandato. Es decir, una deuda a 4 años sería algo razonable. Yo cojo un país eh, endeudado, destrozado con problemas, pido un crédito, pero yo en 4 años esto lo arreglo, ¿no? Permitir que un partido político se endeude a más de 4 años vista es una dictadura absoluta. ¿Por qué? Porque lo que está echando es la deuda al partido siguiente. Ningún país puede considerarse soberano y ningún partido puede considerarse libre para ejercer el gobierno si tiene que arrastrar las deudas de los anteriores. Y llevamos décadas viendo cómo este país se soporta y se sostiene a través de deudas y de especulación, ¿no? Otro hecho no controvertido es el tema de las organizaciones supranacionales, la OMS, la ONU, las filantrópicas, los fondos de inversión. Hay demasiada estructura supranacional que realmente están con la capacidad suficiente como para dominar cualquier país que se les antoje. A través de la deuda, a través de las presiones, a través de las sanciones, las entidades supranacionales que nadie ha votado y que nadie dirige de una manera personal, pues están sometiendo a los países a una especie de dictadura tecnológica, una dictadura moral, ¿no? Donde ya la soberanía de los países, la soberanía de los pueblos que constituyen los países, pues ha quedado prácticamente en nada. Por otra parte, tenemos filantrópicas enormes que han alcanzado un control absoluto de las democracias y que nada pasa en ninguna democracia sin que estas filantrópicas, como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, IS Global, todas estas filantrópicas intervienen e interfieren directamente en las políticas de todos los estados, ¿no? En España, por ejemplo, otro hecho no controvertido es que la deuda pública es impagable y durante años hemos vivido eh, antes de la pandemia hemos vivido durante años sin presupuestos generales del Estado y sin ejecuciones presupuestarias transparentes y creíbles. Y esto se ha mantenido durante años, años y años y nos han llevado a tener una deuda pública cercana al 180% del Producto Interior Bruto. 1,8. Eso es algo insostenible, que es impagable por estas generaciones que estamos ahora vivos, que es impagable por la generación de nuestros hijos y que es impagable por la generación de nuestros nietos. Una deuda que supera el Producto Interior Bruto es algo que se va a ir arrastrando. Este gobierno, al principio de la pandemia, se endeudó con 200.000 millones de euros para poder sobrevivir a la pandemia, algo que no es ni mínimamente razonable, ¿no? ¿Qué papel ha tenido la justicia en esta pandemia? Pues como unos apuntes previos, pues tenemos que decir que aparece una pandemia, aparenta, ¿no? Aparece una pandemia y aparenta ser una pandemia eficazmente orquestada desde la prensa. Desde el primer momento vemos en esta pandemia cómo las noticias son simultáneamente iguales en todos los medios de comunicación. No hay discrepancia, no hay alternativa.
las noticias son las que son y aparecen en todos los medios. Esto ha sido algo evidente. Las administraciones públicas han trabajado desde el principio de esta crisis sin ningún tipo de transparencia y omiten cualquier tipo de comprobación. Cuando dicen, por ejemplo, que existe un virus, no hay ninguna comprobación por parte de las autoridades sanitarias españolas. Directamente incorporan esa realidad o esa presunción de organismos internacionales y no la cuestionan. Algo que rompe con el principio de soberanía de los países. Los países deben tener una soberanía tal que por lo menos lo que llega desde fuera debe ser comprobado, porque no tenemos ningún criterio para tener como amigos a quienes no quieren nuestro bien. Y por lo tanto, deberíamos haber hecho alguna comprobación antes de lanzarnos a unas medidas draconianas de control social, ¿no? Pero esto desgraciadamente es algo que ha ocurrido, ¿no? El gobierno, desde el primer momento de la pandemia, se compromete de manera ilegal, absolutamente ilegal, en contra de la Constitución, en contra de la Ley General Tributaria, a un aumento de la deuda del 20% del Producto Interior Bruto, que es algo que es impagable. Por lo tanto, esto no puede dejarnos sin opinión, ¿no? Y el gobierno desobedece la Ley General de Salud Pública y dicta un estado de alarma ilegal. ¿Por qué digo que es un estado de alarma ilegal? Pues porque para contener una pandemia, una epidemia, hay dos leyes básicas en el Estado. La Ley General de Salud Pública, que es la básica de todo el Estado y la que organiza toda la salud pública de todas las administraciones y las empresas. Y la segunda, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública. Con esas dos leyes se puede y se debe combatir una pandemia. ¿Qué es lo que hace el Estado? Desde el primer momento plantea un estado de alarma. Podríamos asumir que se plantea un estado de alarma porque era una situación imprevisible y que no daba tiempo a estructurar esas medidas de salud pública. Pero lo cierto es que el gobierno sabía, porque luego presumió de ello, que desde febrero ya estaban trabajando en cambios legislativos, ya estaban trabajando en buscar una vacuna y estaban trabajando en unas alternativas mucho más pausadas que no justificaban un estado de alarma. Es decir, de alguna manera, este estado podemos entender que ha quebrado absolutamente en tanto en cuanto el gobierno nos ha ocultado información, nos ha mentido, nos ha endeudado y nos ha privado de nuestros derechos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el estado de alarma se suspenden las actividades y los procedimientos administrativos. Se suspendieron términos y plazos. No había nada que se pudiese tramitar entonces. Eso es una quiebra absoluta del Estado de Derecho, porque la Administración es parte del Ejecutivo. Bueno, pues parte del Ejecutivo, aquella parte que tiene la obligación de trabajar por los ciudadanos, de dar un servicio efectivo a los ciudadanos, se paralizó, sin ninguna justificación, ¿no? Se suspendió el control administrativo, es decir, no había ningún tipo de control, la actuación administrativa estaba fuera de control y está fuera de control. Y los jueces no tenían ese control administrativo. ¿Por qué? Porque si se suspenden los plazos y los términos, yo no puedo iniciar una demanda. Yo no puedo recurrir una multa. Yo no puedo recurrir absolutamente nada. Y esta es la situación que se dio. Se suspendió el control judicial porque, si se acuerdan también, se cerraron las puertas de los juzgados y no había nada más que las tramitaciones urgentes. Con lo cual eso es una quiebra también absoluta del Estado de Derecho, ¿no? Se cerraron los juzgados para la justicia ordinaria. Solo se tramitaban cuestiones urgentes y cuestiones que tuviesen que ver con derechos fundamentales, pero con esa suerte que todos conocemos, ¿no? Se cierra también el 15 de marzo del 2020, se cierra el Tribunal Constitucional. También se dicta un auto por parte del Tribunal Constitucional que se dice que no se van a tramitar, no se van a hacer tramitaciones, que simplemente se iba a hacer aquello que resultase urgente e inaplazable. Pero como hemos visto, la primera demanda contra el estado de alarma que se presenta en el Tribunal Constitucional tarda más de un año en resolverse. Y esto es algo absurdo, ¿no? Sí que funcionaban, por supuesto, el defensor del pueblo y los defensores del pueblo autonómicos, pero funcionaron también con una adscripción al gobierno y a sus postulados que no dejaron a los ciudadanos ninguna alternativa. ¿Por qué digo esto? Pues porque a pesar de que funcionaron, en su día el defensor del pueblo español dijo que el estado de alarma estaba bien y que no había ninguna falla constitucional en el estado de alarma y se negó a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Más tarde, más de un año más tarde, el Tribunal Constitucional dice que sí que ha habido una infracción de derecho constitucional. Es incomprensible porque no le habría costado nada al defensor del pueblo haber puesto un recurso de amparo. Y no lo hizo porque no lo quiso hacer, porque probablemente tenga otros compromisos que no son con la sociedad,
y sí con el gobierno, ¿no? Más cosas que ocurren en la justicia durante este estado de alarma, pues que se habilitan nuevas formas de restricción de derechos fundamentales. Para restringir los derechos fundamentales hacía falta un proceso, o una ley o un proceso, ¿no? Una ley orgánica o un proceso judicial. A partir de septiembre del 2020 se inventa por parte de la doctrina de los tribunales, se inventa un procedimiento súper especial que no existe. Y que es ese procedimiento que les permite a los jueces autorizar restricción de derechos fundamentales de manera indiscriminada en todas las comunidades autónomas. Ese procedimiento no existe, no está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no hay ningún manual de justicia que permita inferir qué procedimiento es, qué plazos existen, qué garantías hay, y sin embargo se ha puesto en marcha y sigue funcionando con toda salud desde hace más de un año. Desde hace más de un año las restricciones autonómicas y de regiones o de poblaciones de una manera indiscriminada y generalizada se están tomando a través de un procedimiento judicial que no existe. Y todo esto nos muestra la complicidad del sistema de justicia con los postulados del gobierno. ¿Qué más cosas? Pues que el Estado controla ahora mismo el Estado está controlando todos los cuerpos judiciales, todos los cuerpos funcionariales, ¿no? Está controlando a los jueces, he puesto jueves, pero es jueces, a los letrados de Administración de Justicia, que son los notarios de los tribunales que dan fe de las actuaciones públicas. El Estado controla a los fiscales, el Estado controla al Tribunal Constitucional, el Estado controla a los defensores del pueblo. Y aunque hay una actividad judicial y hay algunos éxitos, algunas sentencias curiosas, pues no cabe ninguna duda de que esos éxitos son muy débiles y muy escasos. Estamos frente a una justicia estatalizada, ante un Estado totalitario, y la justicia en manos de funcionarios del gobierno no es en sí ni bueno ni malo, pero sí es un síntoma de un Estado totalitario. Es importante que en un Estado haya una división de poderes suficiente como para evitar la corrupción. Si no hay división de poderes, independientemente del modelo de división que ocupemos, ¿no? Si no hay división de poderes, la corrupción judicial, la corrupción política campa a sus anchas. Y ahora mismo estamos en una situación donde no existe una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, sino que se trata de distintas logias o de distintos sindicatos coordinados entre sí para un objetivo común. El objetivo común es lo de menos, ya lo desarrollaríamos en otra ponencia, pero lo que es cierto es que están coordinados entre ellos, no hay una separación de poderes y por lo tanto corremos el riesgo, o ya lo estamos viviendo, de vivir en un estado totalitario. Nos vamos un poco al pasado, vamos a ir al pasado cómo funcionaba la justicia en la protohistoria, ¿no? Antes de que existiesen los libros. Bueno, pues tenemos para empezar las leyes de Noé o las leyes noágidas, ¿no? Que se presuponen como leyes no escritas, luego ya establecidas y registradas, donde vienen los preceptos básicos que toda sociedad debe cumplir, ¿no? Y ellos planteaban, desde las leyes de Noé, pues que no hay que adorar ídolos, que no está bien blasfemar, que no hay que cometer pecados de índole sexual o contra el matrimonio, que no hay que robar, no hay que asesinar, no hay que comer la carne de un animal vivo y que hay que establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Esta es la primera noticia que podríamos tener de un sistema jurídico completo y esto es lo que se planteaba para todas las sociedades, ¿no? Podemos hablar de la corrupción judicial en Mesopotamia. Bueno, porque ya en el albor de las sociedades modernas, en las primeras sociedades históricas, nos encontramos con cosas como esta. Por ejemplo, cuando Hammurabi escribe su código, el código de Hammurabi, nos demuestra que la corrupción judicial es tan antigua como la humanidad. En la antigüedad se creía que eran los dioses los que planteaban esas leyes básicas que gobiernan a la humanidad. Y eran leyes sagradas, ¿no? Y se respetaban porque eran sagradas. Y cuando se violaban esas leyes, no se castigaba en función del daño que se causaba a la gente, o al contrario, sino del daño social que se estaba causando, pervirtiendo a la sociedad y separándola de la divinidad. Antes de la llegada de Hammurabi al poder, los sacerdotes eran los jueces.
Y esta ha sido una constante en muchos pueblos antiguos. Por ejemplo, en Roma también eran los sacerdotes los que dirigían la administración de justicia divina, lo que llamábamos el fas, ¿no? Había dos grupos de derechos, uno es el ius, que era la ley positiva, la ley del hombre, y el fas, que era la ley divina, la ley eterna, la ley natural. Y esto ha sido una constante. En Israel, por ejemplo, en el pueblo de Israel, en las primeras etapas, había una especie de gobernador por cada tribu, había una especie de sacerdote y había una especie de juez. Esos tres poderes eran los que se establecían en cada comunidad y funcionaban, pero en torno siempre a una ley natural, a una ley divina, ¿no? Y es Hammurabi, como os decía, el que establece que sean funcionarios y no religiosos los que hagan el trabajo de la justicia, mermando así el poder de los sacerdotes y ampliando, por supuesto, el poder de los funcionarios y de su gobierno. Tan actual como la vida misma, ¿no? En Roma, pues en el derecho romano se entendía por fase el derecho de los dioses, como os he dicho antes, es decir, lo permitido y manifestado por la divinidad. Y el fas era dado por los sacerdotes y se contraponía como derecho divino al derecho humano o el ius, que era el derecho positivo, las normas positivas, las normas ordinarias, ¿no? Poco a poco Roma, y por esto viene aquí esta corrupción judicial, poco a poco Roma va acabando con el fas, va acabando con el derecho divino, con la ley natural, y va aumentando y va haciendo que el derecho positivo, el derecho administrativo, el derecho gubernamental ocupe todas las esferas de la vida. La ley positiva, como os he dicho, va invadiendo el derecho y la ley natural, la ley divina, van perdiendo poder que se acumula en funcionarios y políticos. Las poblaciones pierden el control de la ley y de la justicia. Ya todo empieza a tomar una postura en la que la justicia y la ley está en manos de los gobiernos. Y ese fue un gran desastre para todas las culturas y para todas las sociedades, que ahora seguimos pagando. Por ejemplo, el Código de Hammurabi decía: si un juez instruye un caso, dicta sentencia y extiende veredicto sellado, pero luego modifica su sentencia, al juez le probarán que ha cambiado la sentencia y la suma de la sentencia la tendrá que pagar 12 veces. Además, en pública asamblea le echarán de su sede judicial de modo irrevocable y nunca más podrá volver a sentarse con jueces en un proceso. Como veis, y esto también es una constante en las leyes noágidas y en la protohistoria del pueblo judío y en Roma, el juez, necesitábamos que el juez fuese justo. Y cuando el juez cometía un error o cometía un delito, se le castigaba exactamente igual que a cualquier ciudadano. Y esto no es una casualidad, sino la constatación de que ya en el primer momento de la historia de la humanidad no solo existían jueces, sino que era necesario vigilarlos. Ya en el primer estadio de la historia de la humanidad, ya se ve que hay jueces que se pueden corromper y que hay que tomar medidas para evitar la corrupción. Ahora mismo, en el momento en el que estamos de sociedad, inculpar a un juez de una infracción penal contra los ciudadanos es imposible. Solo hay casos de denuncias contra jueces que prosperan cuando esos jueces son un peligro para el Estado, cuando contradicen lo que pretende el Estado. Pero cuando un juez ahora mismo dicta una sentencia absurda, ilegal, conscientemente y voluntariamente injusta, el particular que se ve afectado no tiene recursos para hacer nada. Cuando tratamos de explicar qué es lo que está pasando en la pandemia, cuando tratamos de explicar qué es lo que está ocurriendo, no podemos explicarlo si no partimos de la base de que el sistema lleva ya muchos años enfermo. Y esto ahora mismo estamos viendo los síntomas graves de esta enfermedad, ¿no? Nos vamos a la Avesta, el libro sagrado de los zoroastrianos, ¿no? Y lo que nos decía la Avesta es que militad para sostener vuestra causa empleando medios leales hasta con vuestros enemigos. Podéis ver como en la protohistoria del pueblo, de las razas, de las poblaciones humanas, van hacia conceptos morales muy básicos, ¿no? La justicia entonces es una justicia muy básica, muy elemental. Si ahora es una justicia más burocrática y más extensa, si ahora hay tanto código y tanta ley, hay una producción legislativa que es imparable y además es ingobernable, no es precisamente porque la ley necesite tanta complejidad, sino porque el gobierno necesita oscurecer la justicia a través de una producción de normas completamente absurdas.
Hoy se producen normas a una velocidad en España y en cualquier país europeo que es inabordable por cualquier particular, incluso por cualquier jurista. Estamos prácticamente obligados a especializarnos en un área concreta del derecho porque abordar todas las áreas del derecho es una misión imposible. Pero no es imposible porque no sea entendible las distintas áreas del derecho, sino porque el político se ha empeñado, junto con los jueces, en hacer un sistema judicial intragable. Otra cita de la Avesta dice, por su parte, en favor del juez injusto, se ha levantado el demonio de la mentira dispuesto a asesinar sus golpes por él, asestar sus golpes por él. Por eso te ruego, muy encarecidamente, oh ahora Mazda, que no nos abandone la protectora jefatura de tu buena mente y que ella sea la que rija a nuestro pueblo y a los que nos gobiernan. De este modo, repudio aún a todos los aliados de los malvados. La pelea entre el bien y el mal, la justicia y la corrupción, existe desde que la humanidad está en este planeta. Ya lo reconocen así uno de los primeros libros de leyes, uno de los primeros libros religiosos, que es el Avesta. No solo el Código Hammurabi, sino el Avesta y las traducciones judías, que son tan antiguas como estas, pero que tardaron un poco más en escribirse. En el Avesta también se dice, el hombre que ha cometido una falta consistente en violar su compromiso es culpable de un acto equivalente a perjudicar al país todo entero. Por consiguiente, no rompas un pacto que te obliga, ora lo hayas establecido mediante un aso o un darbán, pues tanto uno como otro son votos que obligan. Como veis, en el Avesta la cuestión es muy simple. No es complicado, no es una cuestión de fondo jurídico. Está diciendo simplemente hay que vivir con honestidad, no hay que mentir, hay que mantener el honor, la dignidad, la verdad, la palabra. Este tipo de cosas es lo que hemos perdido. Ahora mismo uno puede entrar en un juzgado y mentir y no pasa nada, se entiende como propio del derecho de defensa. Y sin embargo, antes, con la ley natural, mentir era un pecado y era un delito y era castigado. No se podía mentir, ¿no? La ley de los Madhyasnas o Santo Zaratrusta lleva lejos del hombre puro todos los pensamientos, acciones y palabras culpables, lo mismo que el viento rápido y fuerte purifica el cielo. Feliz, oh Zaratrusta, aquel que ha realizado buenas acciones. La ley madhyánica levanta enteramente todos los castigos. Esto lo dice en el tercer Fargat, en el Avesta, donde se va siempre hacia una ley natural, sencilla, comprensible y memorizable. Algo que todo el mundo puede llevar en su cabeza a todas partes. Y que aquí simplemente dice que siguiendo las leyes naturales, las leyes divinas, el mundo se purifica. Y el hombre se purifica a sí mismo. La ley divina y la ley natural, como os estoy diciendo, era una constante en los pueblos antiguos, en la protohistoria de los pueblos y en los primeros estadios de las historias, de cada historia de cada pueblo, ¿no? Nos lleva a un concepto de ley trascendente, de una ley moral, donde la simpleza de los preceptos hace imposible la pérdida o la mala interpretación. Cuando los preceptos son simples, son sencillos, es difícil que haya confusión. Si, por ejemplo, el precepto dice no entrarás en la casa de tu vecino, es un precepto simple, sencillo. No puede haber equivocación. Dice no entrarás, es no entrarás, ¿no? Y si dice no entrarás en la casa de tu vecino sin permiso de él o sin permiso de los moradores, no hay nada que discutir. Y hacia eso es hacia donde iba la ley natural o la ley divina en la antigüedad, y hacia eso es hacia lo que creo, sinceramente, es hacia lo que tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir a ese modelo de justicia arcaica, pero sensata, honesta, ¿no? Y este es el objeto de esta ponencia, ¿no? El juez es sacerdote, cultivado en los preceptos morales más básicos para que la justicia sea justa, para que la justicia sea inseparable de la virtud y de la convivencia. Porque el objetivo principal de los sacerdotes persas o asirios, o de los sacerdotes judíos, o de los sacerdotes romanos, era sostener la convivencia. La función fundamental de esos juicios y esos jueces de la antigüedad no era aplicar castigos o aplicar control social, sino mantener la convivencia social. Favorecer una convivencia social bien lubricada, bien aceitada, que tenga un buen movimiento, que tenga una buena marcha. Y eso también lo hemos perdido con esta modernidad, ¿no?
En la ley divina y ley natural que hemos visto antes de las leyes no ágidas, hablábamos de no adorar ídolos, que viene a decir que no hay nada entre el creador y el hombre. Hablaba de no blasfemar, y viene a decir que la ley natural y el creador deben ser respetados. No debe contradecirse la ley natural. Las leyes no ágidas decía en tercer lugar que no hay que cometer pecados de índole sexual, y viene a decirnos que la familia es algo básico y es algo sagrado, que hay que respetar. ¿M? Que el ser humano dentro de la familia o en el contexto de familia es donde realmente se puede desarrollar. Y que por lo tanto cualquier actitud que tenga que ver con delitos contra la familia, contra la libertad sexual, es algo reprochable. En el cuarto lugar nos habla de no robar, que es el reconocimiento expreso, ya desde los tiempos de Noé, de que la propiedad privada es sagrada y que forma parte y es inseparable de la vida en sociedad. Sin propiedad privada somos esclavos. Y esto se venía reconociendo ya en la protohistoria de muchos pueblos. No asesinar viene a reconocer que la vida es sagrada, no comer la carne de un animal vivo viene a reconocer que causar sufrimiento a otro ser es pecado, que no es lícito causar sufrimiento a nadie. Y por último, la ley no ágida, la ley divina, decía que había que establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de estas leyes. Es decir, que la injusticia, el no luchar contra la injusticia, también es un pecado o una actitud reprochable. En definitiva, las leyes no ágidas, como resumen de todas las leyes naturales que hemos podido conocer a lo largo de la historia de la humanidad, es que el ser humano es soberano de sí mismo. Es un agente divino, es un agente de la creación. Viene a reconocer que la familia es sagrada, que la propiedad privada es sagrada, que la vida es sagrada, que no hay que causar sufrimiento y que hay que resolver las disputas. Podríamos concentrar, a mi juicio, en qué es la ley natural, que es una pregunta que surge muchas veces, ¿no? ¿Qué es la ley divina? ¿Qué es la ley natural? Podríamos condensarlo en prácticamente estos preceptos, ¿no? Estos 7 preceptos donde lo que estamos hablando es de una vida de virtud, de honestidad y de moralidad. No es nada más que esto lo que hemos ido, lo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de siglos. En el Avesta, como hemos hablado antes del libro, de Zoroastro, creador, si un hombre hace a otro una herida tal que la sangre corra, ¿cuál es su pena? Pues ahora Mazda contesta que se golpee su cuerpo culpable 50 veces con las correas de piel de caballo y otras 50 con el craoso sharana. La segunda vez que le den 70 golpes y la tercera 90. Es algo esencialmente sencillo. Las infracciones se castigan y cuanto más grave es una infracción, más se castiga. Es el principio de proporcionalidad que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Es esto un ejemplo, no es que estemos hablando de estar a favor de los latigazos, esto es una cuestión de la Vesta, de los zoroastrianos, y no es que la esté planteando ahora como diciendo que estoy de acuerdo con el castigo físico, como hemos dicho en las leyes no ágidas se prohíbe, pero sí que son conceptos tan sencillos como este, el de proporcionalidad, el de justicia. Una justicia accesible para cualquier ser humano. Una justicia que pueda entender cualquier ciudadano. Y que no esté escondida dentro de una maraña de resoluciones, decretos, reales decretos, leyes, etcétera, etcétera. El Pirkei Avot es otro de los libros importantes en cuanto a la justicia y este forma parte de las tradiciones de los judíos y que se acompaña al pueblo judío desde el principio de su existencia. Forma parte de un tratado que, bueno, no voy a desarrollar mucho, pero es un tratado, el tratado de los mayores, significa Pirkei Avot es el tratado de los mayores, de las máximas, de las experiencias, ¿no? Y en este tratado podemos encontrar, por ejemplo, hazte de un maestro, adquiere para ti un amigo y juzga a toda persona para bien. Son conceptos morales que cualquiera puede memorizar. Son como los refranes, los aforismos que han acompañado a la humanidad toda la vida. Y qué bonita sería la justicia si fuese basada en aforismos simples, sencillos y que sin ninguna duda se pueden aplicar en todo momento, ¿no? Otra de las cosas que dice el Pirkei Avot, el Tratado de los Mayores, es aléjate de un mal vecino, no te juzgues, no te juntes con el malvado y no te olvides de que existe el castigo, aquí en la tierra o fuera. Otra de las frases que dice es no te comportes como los abogados,
Y cuando los litigantes estén parados delante tuyo, considéralos como malvados. Pero cuando se vayan, considéralos como inocentes cuando no hayan aceptado el veredicto. Es decir, son este tipo de máximas, son este tipo de principios los que pueden conducir a la humanidad a una justicia mucho más sensata y mucho más simple. Cuando tú estás atendiendo a dos vecinos que pueden estar siendo acusados de haberse peleado, de haber robado entre ellos, hay que tratarles como si fuesen culpables desde el principio. Este es el consejo que dan los mayores. Pero una vez que termina la situación y que se ha resuelto, se les trata como inocentes, como que ya no ha pasado nada. Hemos cumplido con la misión. Primero les tratamos como malvados para que lleguen a un acuerdo, para que lleguen a una resolución, y una vez que han llegado a un acuerdo y una resolución, una vez que la convivencia se ha resuelto, se ha restaurado la convivencia, entonces ya volvemos a ser todos amigos y volvemos a ser inocentes. Este era uno de los consejos que daban los mayores, ¿no? Otro de los consejos es: ama el trabajo y odia el poder, no te hagas conocer por quienes están en el poder. De alguna manera decían los mayores: aléjate de los funcionarios del gobierno y aléjate del gobierno. Dice que por tres cosas el mundo existe: por la justicia, por la verdad y por la paz. Como está escrito: verdad, justicia y paz juzguen en vuestras cortes. Estamos hablando de códigos de justicia de la protohistoria. No estamos hablando de una filosofía de ahora mismo o de la Kabbalah. Estamos hablando de algo que ha acompañado a la justicia humana antes que el derecho romano y antes de la mayoría de los sistemas de justicia de Occidente y de Oriente, por supuesto, de todo el mundo. Dice también el Pirkei Avot: observa tres cosas y no vendrás a pecar. Sabe qué es lo que hay por sobre ti, un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones están en el libro y son registradas. Bueno, pues yo creo que cualquiera puede entender que esto es evidente y que se ha olvidado de nuestra justicia. La justicia está un poco de cara al castigo social, de cara al castigo político, pero no de cara a unas consecuencias morales para uno mismo, para la comunidad, ¿no? O unas consecuencias supranaturales, ¿no? Más allá de nuestra vida, ¿no? Pirkei Avot dice también: sean cuidadosos con la autoridad gubernamental, pues ellos solo se acercan a la persona para su interés. Se muestran como amigos en el momento de su beneficio, mas no ayudan a la persona cuando los necesita. Y esto es lo que estamos viendo constantemente. A los partidos políticos les interesan los ciudadanos cuando se pueden aprovechar de ellos. Cuando no necesitan a los ciudadanos o no se pueden aprovechar de ellos o pueden aprovechar otros beneficios que vienen de otras partes, independientemente de los ciudadanos, pues los ciudadanos somos olvidados. Bueno, pues este texto tendrá más de 2000 años, no, más de 2700 años. Pirkei Avot es una tradición que ya nos decía hace más de 2700 años que nos apartemos de las autoridades, del gobierno, de los funcionarios, porque no están acostumbrados a servirnos, sino a servir a sus propios intereses. De ahí que, bueno, durante muchos siglos se ha intentado limitar el poder del gobierno. Y aunque en todas las épocas se ha intentado y se ha medio conseguido, en esta parte de la historia de la humanidad parece que hemos sucumbido ya a ese gobierno grandilocuente que puede con todo y con todos, ¿no? En la Mishnah 19 del Pirkei Avot, Mishnah significa enseñanza o lección, dice: todo está previsto y libre albedrío es dado. El mundo es juzgado con bondad y todo depende de la mayoría de las acciones. Pues nos está llevando a un modelo de justicia trascendente para el que todo el mundo, sin ninguna duda, está preparado. Hay gente que puede pensar que es que el hombre es torpe, el hombre es criminal, el hombre no podría gobernarse a sí mismo y necesita mano dura. Nada más lejos de la realidad. Podemos pensar que el hombre es perverso, es malo, es criminal y todo esto es por naturaleza. Pero es que quienes gobiernan comparten la misma naturaleza que los ciudadanos. Y por lo tanto, pensar que el ciudadano es malo y no puede gobernarse a sí mismo es un oxímoron, es un contrasentido, porque el gobierno también está formado por ciudadanos que tampoco tienen capacidad para gobernarse a sí mismos. Por lo tanto, yo creo que ir hacia un modelo más simple, más sano, más natural, es una opción que tenemos que empezar a plantear. En cuanto a la ley natural, vamos a hablar de historia, sobre las cuestiones que han acompañado al ser humano y deben seguir acompañándolo en su camino por la ley y la justicia, ¿no?
En cuanto a la ley natural, hemos hecho un resumen antes de las 7 leyes no ágidas que creo que son un buen compendio de lo más básico que debe observar la humanidad. Me parece que son las más aceptables que hemos encontrado, que yo he encontrado en libros de religión o libros de libros jurídicos de todos los tiempos, ¿no? El libro tibetano de los muertos, el libro eh, egipcio de los muertos, el, el, el Cenabesta, el Código de Hammurabi. Es decir, busques donde busques, leyes antiguas, creo que el compendio más sensato y más razonable está en las leyes no ágidas. Pero en cuanto a la ley natural, vamos un poco a ampliar. El hombre cuando vive en sociedad necesita normas, normas constantes, normas que estén escritas o normas que sean aceptadas de una manera intemporal por toda la comunidad. Por eso hablábamos antes de los refranes y los aforismos, ¿no? Tiene que ser normas, hace falta normas. No basta con decir la ley natural. La ley natural tiene que implicar unas normas concretas, sustanciadas de una manera concreta, bien por tradiciones, aforismos, refranes, o bien en pequeños textos. Punto segundo. Las normas básicas que necesita una sociedad son morales, no jurídicas. Lo importante para que una sociedad sobreviva son normas morales. Lo que hemos dicho antes, no robar, no matar, no insultar, no mentir. Son normas morales, nada tiene que ver con el derecho. En cuanto a medir los campos o medir las casas o medir la propiedad, bueno, ahí lo importante no es si tu casa está registrada o no está registrada, sino si hay veracidad en los testimonios de las partes. ¿Vale? Las normas deben ser básicas, accesibles y memorizables para todo el mundo. Aforismos, refranes o pequeños libros. Porque si la población no accede a la justicia en conjunto, se convierte simplemente en un esclavo. Una justicia burocratizada donde es necesaria la intervención de abogados y de jueces no es justicia. Es una forma de esclavitud. Porque es difícilmente defendible un caso por sí mismo y eso genera indefensión. Los códigos, mandamientos o constituciones deben ser completos y simples. Desde la Revolución Francesa, que entra la manía o la costumbre de la codificación, se empiezan a codificar las leyes, pero se empiezan a codificar por separado. Unas leyes civiles, unas leyes penales, unas leyes administrativas, unas leyes de todo tipo. Y esta disgregación de las normas, esta producción jurídica, ha hecho imposible para el ciudadano medio tener un mínimo control de si lo que hace es delito o es falta o es una infracción. Ahora mismo es difícil saber si llevar mascarilla o no llevar mascarilla en un sitio o en otro es legal o es ilegal. Y esto no viene nada más que por culpa de esta producción jurídica incomprensible y que se extrae de distintas normas, de distintos libros que hacen que esto sea inabordable. Como digo, los códigos, mandamientos y constituciones deben ser completos y simples, en un único tomo. ¿Vale? Si no, realmente es imposible manejar esto. Punto 5. En cuanto a la ley natural, los jueces deben ser expertos en moral y convivencia y no funcionarios del gobierno. Los jueces deben ser expertos en convivencia, en moral, en costumbres, deben ser gente mayor, gente con experiencia y no funcionarios. El funcionario en sí ha aprobado un examen y el funcionario cobra de un gobierno o cobra de quien sea, pero no es independiente. Ahora hay una pelea por la independencia judicial, pero realmente los jueces no son independientes ni siquiera de sí mismos. Y eso también es un problema porque obedecen instrucciones, obedecen costumbres, obedecen otros objetivos que no tienen que ver con la justicia y esto es un problema para los ciudadanos. Los jueces deben depender única y exclusivamente de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que deben nombrar a los jueces de entre las personas más responsables de la sociedad y son quienes deben apartarlos del servicio cuando demuestran que no son honestos, ¿no? Por otra parte, los juicios deben ser públicos y simples, no burocráticos. No puede haber burocracia en la justicia. La justicia burocrática no es justicia. En cuanto al juez natural, pues como hemos dicho antes, el juez no puede ser un funcionario al servicio de un gobierno, pagado por el gobierno y con privilegios que dependen del gobierno. El juez debe ser una persona respetada por la comunidad, nombrada por la comunidad. Debe haber elecciones de jueces, sí o sí. Hay que recuperar a los jueces de paz,
Lo que no es normal es que una población con 400 habitantes o 500 habitantes no tenga su juez de paz, elegido por los propios vecinos del pueblo, y que las controversias del pueblo tengan que llevarse fuera, a la capital o a otra ciudad, a ser resueltas. La concentración de los juzgados en determinados partidos judiciales no obedece a una necesidad técnica ni a una necesidad burocrática, obedece a un mayor control de la justicia, a que no haya dispersión de jueces, a que no haya dispersión de resoluciones, a tenerlo todo mejor atado. Y cuanto más se concentra la justicia en núcleos de población o en partidos judiciales o en juzgados especializados, más fácil es que haya una corrupción judicial. Los presupuestos habilitantes deben ser mínimos. Es decir, para que un juez llegue a ser juez, los presupuestos, las condiciones que debe cumplir deben ser las mínimas posibles. Debe ser una persona mayor de una determinada edad, vecino de una determinada zona, debe tener conocimientos o experiencias. Es decir, no valdría, por ejemplo, una persona que no hace vida social por enfermedad, ¿no? Y tiene que ser una persona honesta, reconocida por todos sus vecinos como una persona honesta que puede hacer el papel de juez. Otra cosa importante es que las partes en litigio deben elegir al juez. Esto crea mucha discrepancia. Hay mucha gente que dice, no, hombre, si el delincuente elige al juez, elegirá a ese juez que le vaya a favorecer. Pues no, porque el delincuente puede elegir a un juez porque confía en él, en su honestidad, en su prudencia, pero ese juez depende de la población y evidentemente no va a dejar su crédito, el crédito obtenido en la población, por defender a un delincuente amigo suyo. Sabe que va a perder el puesto. Y la selección debe ser arbitral, la selección del juez debe ser arbitral. Si dos contendientes deciden que un único juez va a resolver, fantástico, hay un juez que va a resolver. Si los dos contendientes no están de acuerdo en un único juez, cada contendiente elige a un juez. Y entre esos dos jueces elegidos eligen a un tercero imparcial o neutral. Con eso ya tenemos un tribunal de 3 jueces, uno a favor de una parte, otro a favor de otra parte. Bueno, o a favor no, elegido por una parte, otro elegido por otra parte y un tercero neutral que no ha sido elegido por ninguna de las partes. Y en los casos graves, donde hay de extrema importancia, tiene que haber un jurado auxiliar. Es decir, los jueces deben ir acompañados por un jurado popular, vecinos. Y esto es algo evidentemente natural, evidentemente sano. Aquí no hay posibilidades de engaños ni de corrupción judicial. Cualquier juez que participe en un sistema de este tipo arbitral sabe que si no cumple con la ley está fuera. Y esto es muy importante de cara a los grandes pleitos, porque cuando un político comete un error o comete un delito, el político podría elegir al juez que decida, pero las otras partes también. Y por supuesto elegirían a jueces contrarios a ese político. Y entre esos dos jueces que entran en la controversia, en el litigio, en el juicio, elegirían a otro conocidamente neutral que de alguna manera va a tener que decidir. Aquí no hay posibilidades de corrupción política. Aquí no hay posibilidades de corrupción política. Aquí los jueces se lo juegan todo a una carta. Y esto es importante. Bien, en cuanto al juicio natural, el juez debería ilustrar a las partes en conflicto sus derechos y obligaciones, es decir, una especie de reglamento de juego. Todos habéis ido por algún juzgado, os han dado una citación judicial, os han entregado un documento y habéis preguntado al funcionario, ¿y qué tengo que hacer ahora? Y normalmente dicen, hable con un abogado. Nadie te explica cuáles son tus derechos, nadie te explica cuáles son tus obligaciones y esto es algo insostenible desde el punto de vista jurídico. Segundo punto importante en cuanto al juicio natural, que una vez que se acepta a un juez no puede ser rechazado. El juez se acepta y se acepta su veredicto. Sea lo que sea, haga lo que haga. El juicio debe ser inmediato, no puede demorarse, como se está haciendo ahora, demorar 1 o 2 años un juicio. Las pruebas y los testigos deben ser consensuadas por las partes y deben ser aplicadas en el momento. No puede esperarse 3 o 4 meses a un testigo, a un perito, tiene que ser en el momento. Y la resolución debe ser inmediata. Se celebra el juicio y se dicta sentencia en 1, 2 o 3 días. El coste de la justicia debe recaer en las partes.
o solo en el perdedor, en caso de que haya un vencimiento total del perdedor, y no puede haber jurisdicciones especiales, ni juzgados contenciosos administrativos, ni juzgados especiales de familia o de discapacidad o de mercantil. Los juzgados tienen que ser juzgados. Y, por lo tanto, las partes que tengan un problema mercantil tendrán que elegir a jueces que sepan de derecho mercantil, que no tienen por qué tener una carrera jurídica, pero que a lo mejor son contables o son auditores de cuenta. ¿Me explico? Eso sería lo importante en cuanto a un juicio natural muchísimo menos burocrático que el que tenemos, porque a veces nos toca la mala suerte de llevar un juicio civil o un juicio penal a alguien que no tiene ningún interés por esas materias. En cuanto al juicio natural, también tenemos que decir que determinados juicios deben disponer de un derecho de recurso cuando afecten a la autonomía, a la dignidad, a la integridad, a la vida, a la familia, a la propiedad o a la corrupción judicial. Los recursos deberían plantearse mediante un sistema abierto de jueces y jurados, exactamente igual que lo que hemos hablado de la primera instancia, y esta sería una forma de implementar un sistema de justicia natural. En fin, para terminar tenemos que decir que la justicia ha sido secuestrada por el poder político y el poder financiero, que ahora mismo tenemos un modelo burocrático que es malsano, caro e ineficaz, que no puede corregir los abusos sociales ni los abusos políticos y que mucho menos puede restaurar la paz y la convivencia entre los ciudadanos. Entrar en un juzgado es romper la convivencia con el contrario y establecer una enemistad de por vida prácticamente, ¿no? Hay que recuperar modelos simples de justicia, modelos accesibles, basados en la moral, en la convivencia y que estén basados en normas simples y accesibles para todo el público. Normas que se puedan ser memorizadas fácilmente, que puedan ser comprensibles para niños de 10, 12, 15 años y que se vayan aprendiendo en la escuela, no normas tan abigarradas, tan complejas, tan barrocas, que sean inaccesibles incluso para los propios juristas. Más cosas, pues que los jueces no deben ser funcionarios, ni deben obedecer las instrucciones políticas. Y absolutamente tenemos que estar de acuerdo con que deben ser corregidos mediante la inhabilitación o el castigo a aquellos jueces que se excedan o que no sean fieles a su puesto, ¿no? Que hayan violado la lealtad que deben a la sociedad y a las partes, ¿no? Solo es posible la justicia si existe un sistema de control del poder y se obliga a la transparencia. El funcionario debe ser personalmente responsable de sus actos y no cabe que los funcionarios se escuden en el poder del gobierno para hacer la maldad o para el crimen o para la injusticia. Por lo tanto, si no hay una justicia independiente, los gobiernos, las administraciones públicas nunca van a ser transparentes ni proactivas y, por lo tanto, la corrupción política, judicial y administrativa no va a tener nunca fin. Lo estamos viviendo ahora con crueldad y, en parte, en gran parte, es por este malsano sistema de justicia funcionarial que soportamos todos. Para terminar, la justicia debe ser un instrumento de paz y de convivencia. Las multas y la privación de libertad no ofrecen ninguna ventaja a la sociedad y mucho menos a la parte perjudicada. La parte perjudicada no tiene prácticamente actividad en la justicia y eso es algo muy triste, sobre todo en el derecho penal, donde las víctimas del delito no son parte del procedimiento, raramente se les tiene en cuenta. Y para terminar, la justicia debe ser restaurativa o no es justicia, es decir, debe restaurar la paz y la convivencia. Si no, no se puede tener como justicia a este sistema. Esto es lo que os quería comentar hoy yo con mi ponencia. Esta es la cuestión que yo quería plantear. Y lo que tiene o lo que a mí me gustaría que quedase claro es que gran parte de lo que estamos viviendo ahora es un problema de la administración de justicia, de una justicia politizada, parasitada por el gobierno y absolutamente funcionarial. Que deberíamos ir hacia otro modelo de justicia y que podríamos pensar en un modelo de futuro, pero que es importante pensar que hay modelos del pasado que podemos recuperar. Ese modelo arbitral, manejado por filósofos sacerdotes o por hombres buenos, ¿no? Por defensores del pueblo, que den una respuesta rápida y eficaz a los problemas de convivencia que hay en la sociedad, basados no en burocracia y en normas barrocas, incomprensibles, sino en el sentido común. Todo eso es posible. Para mí, a mi juicio, es posible recuperar
esos antiguos jueces que tenía la humanidad y restaurar ese sistema jurídico básico, elemental, basado en la moral, que sí que puede ayudar no solo a mejorar la convivencia ciudadana, sino también a evitar casos de corrupción masiva como el que estamos viviendo ahora mismo con esta crisis, ¿no? Creo que todo está inventado. Estoy convencido de que por mucho que queramos investigar nuevos modelos de justicia, tendremos que rendirnos a la evidencia de que los modelos buenos ya estaban inventados, que simplemente tenemos que adaptarlos a la realidad de ahora y que tenemos que ponerlos en marcha. Hoy en día es posible poner un sistema alternativo de justicia mediante cortes arbitrales, mediante cortes de mediación y de arbitraje, y es cuestión de que nos pongamos en marcha. La sociedad no puede seguir viviendo a la sombra de unos políticos corruptos que controlan a jueces corruptos y a funcionarios corruptos. Todos conocemos algunos casos de corrupción judicial que nos ha tocado personalmente o que son mediáticos, y creo que es momento, en esta época de distopía que estamos viviendo, en esta sociedad distópica, es momento de recomponer nuestras ideas y pensar hacia dónde vamos, y que no podemos ir a un mundo mejor si no echamos mano al sistema judicial y al sistema jurídico. Esta es mi pretensión, esta es mi ponencia, esto es lo que os quiero contar. Vayamos hacia un sistema más natural de leyes, a un sistema más natural de justicia, y cerremos las porteras este capítulo de leyes y de administraciones de justicia absolutamente burocráticas. Con esto, pues buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad.